Se recupera exitosamente el mandatario Guillermo Lasso tras la intervención quirúrgica en el Hospital Jackson Memorial de Miami, Estados Unidos. Ecuador tiene 32 millones de vacunas contratadas y se espera que lleguen en mayor cantidad en julio, según la ministra de Salud que compareció ante la Asamblea Nacional. Municipios y Ministerio de Finanzas buscan mecanismos para el pago de asignaciones adeudadas a los gobiernos seccionales. Nuevo director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador anuncia que no emitirán licencias de conducir debido a la corrupción enquistada en la institución. Mientras la mayoría duerme, solo uno trabaja sin horario por conseguir algo grande. Somos el banco para ellos. Con Banca Online Empresas que les permite gestionar su negocio remotamente y sin complicaciones. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Guillermo Lasso se recupera de la intervención quirúrgica de mediana complejidad a la que se sometió ayer en la ciudad de Miami. Según su esposa, el presidente de la República se recupera satisfactoriamente. Lasso además indicó haber dialogado con un senador estadounidense esta mañana. La recuperación del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien fue intervenido quirúrgicamente la mañana de este miércoles, continúa. Su esposa María de Lourdes Alcíbar, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que el jefe de Estado está con ánimo, adolorido como es normal después de una operación, pero se va recuperando bien. Hoy lo levantan. A Lasso se le realizó una cirugía de mediana complejidad para drenar unos quistes localizados a un costado de su columna vertebral, que estaban presionando nervios que le provocaban inconvenientes al caminar. La intervención se desarrolló en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Esta mañana, a las 10, el presidente Lasso en un chat con medios de comunicación escribió: acabo de recibir la grata llamada del senador estadounidense Christopher Dodd. Me felicitó por la exitosa operación y me deseó una pronta recuperación. Y añadió: Estados Unidos es un país amigo con el que buscamos permanentemente fortalecer aún más nuestras relaciones bilaterales. Lasso tiene previsto retornar al país el próximo 30 de junio, una vez que culmine la primera fase de su recuperación. El ministro de Economía, Simón Cuevas, se reunió con varios alcaldes del país para buscar alternativas de pago sobre la deuda de más de 1.200 millones de dólares que mantiene el gobierno con los municipios. Varias autoridades seccionales salieron inconformes y aseguraron que el ministro no presentó un plan. Paul Romero con el informe. La reunión se realizó en la sede de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en Quito. Fue el primer encuentro entre los alcaldes de varios cantones del país con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, para buscar un acuerdo de pago de la deuda que mantiene el Estado con los municipios que supera los 1.200 millones de dólares. La reunión duró cerca de 3 horas. Yo sí me voy desilusionado. Los alcaldes llegaron con la expectativa de escuchar una propuesta del ministro de Finanzas para reducir la deuda con los municipios que heredó del gobierno anterior. Se iba a reunir con nosotros para definir el acuerdo de pago y hoy el ministro de Finanzas no nos ha presentado nada. Antes de la reunión con los representantes de la Asociación de Municipalidades, el ministro Cueva señaló a Ecoavisa las dificultades que existen en la caja fiscal. Pasos que estamos tomando para ir solucionando temas que son heredados, ¿no es cierto?, que son del pasado, y nuestra obligación como gobierno serio es ir arreglando los temas, ¿no es cierto?, poco a poco dentro de lo que sea factible. Sin embargo, sin precisar montos, dijo que el gobierno está cumpliendo con las transferencias que por ley les corresponde a los municipios. Todos los días la caja fiscal está pagando a los GATS, todos los días estamos transfiriendo recursos. Quizás no en el ritmo que uno quisiera, porque la caja fiscal tiene restricciones. Los alcaldes y ministros acordaron integrar mesas de diálogo. 15 días para poder armar, trabajar las mesas y que el señor ministro ya tenga en concreto de qué manera
con un crédito a los multilaterales. Bueno, ellos sabrán para poder responder. Según información del Ministerio de Finanzas, por la crisis económica, existen atrasos del gobierno central con diversos sectores por 2.700 millones de dólares. Vamos a la pausa y al regresar, la ministra de Salud, Jimena Garzón, acudió a la comisión de la Asamblea para informar sobre el proceso de vacunación. Afirmó que el país tiene contratadas 32 millones de vacunas. También, la Agencia de Tránsito explica las condiciones que deben cumplir los conductores para circular con la licencia caducada en el país. Seguimos informando. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió un comunicado en el que exhorta al Contralor Pablo Celi a dar un paso al costado y presentar su renuncia al cargo para salvaguardar la institucionalidad del país. La defensa de Celi ha reiterado que él sigue en funciones, pese a estar detenido en la cárcel 4 de Quito, y que en las próximas horas prevé designar a un subrogante que quede al frente de la institución mientras se resuelve su situación jurídica. Pablo Celi es uno de los 13 procesados por supuesta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. $32 millones de vacunas han sido contratadas para el país, incluidas las que ya se han distribuido. Así lo informó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Acudió a la Asamblea para responder dudas sobre el proceso de vacunación. Patricio Díaz nos cuenta que los legisladores cuestionaron la falta de información a la población sobre el proceso. La ministra Jimena Garzón compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea. Ahí presentó un cuadro donde confirma que el país ha adquirido hasta hoy 32 millones de dosis y 8 millones más están siendo negociadas. Se han hecho todas las gestiones necesarias para tener en stock y garantizar a todos sus vacunas, de manera ordenada y técnica, priorizando a quienes tienen mayor riesgo de perder la vida. Anuncia que se tendrán además 3.000 brigadas que vacunarán a 200 personas por día y el objetivo se cumplirá, asegura. En 9 millones de ecuatorianos podemos alcanzar una inmunidad de aproximadamente el 72%. Sin embargo, conociendo las propiedades de este virus, vamos a seguir vacunando a la gente durante todo el año hasta que se finalice para poder alcanzar realmente la inmunidad del rebaño. Dice que precisamente el avance del plan de vacunación permitirá que los hospitales se vayan liberando. Lo cual se va a notar en más o menos unas 4 o 6 semanas, cómo se van a ir descongestionando los sistemas hospitalarios y de cuidados intensivos en 6 semanas. Los asambleístas cuestionaron la falta de información para la población sobre el mismo plan, la eficiencia de las vacunas y otras dudas de la gente sobre el proceso. Que nosotros estamos haciendo ya un plan comunicacional. La información no solamente por celular, no por televisión, sino por medios radiales. Y que en los próximos días se va a dar solución definitiva a la falta de medicamentos para COVID en algunos hospitales. Que se trabaja en ello, asegura la ministra. La Comisión de Tránsito del Ecuador dejará de emitir licencias de conducir porque, según su director ejecutivo, las instalaciones donde generan ese documento son un foco crítico de corrupción. Diego Cuenca nos informa que tras esa decisión, solo la Agencia Nacional de Tránsito sería la encargada de la emisión de licencias para los conductores. Carlos Valareso es el nuevo director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Asegura que hay corrupción en las oficinas de brevetación de la CTE en Guayaquil. Por eso dejarán de emitir licencias de conducir. Que efectivamente por ser un foco crítico de corrupción en el cual usted le indican que no tiene turno, que no hay para ese día, sin embargo a través de un tramitador sí lo hay, existen personas que le rebajan las multas, que le otorgan puntos y demás. Pero la Agencia Nacional de Tránsito deberá dar por terminado el convenio que habilita a la CTE a generar el documento. Esa decisión resulta un intento más para eliminar la red de corrupción que emite licencias de conducir de manera fraudulenta, con la ayuda de los famosos tramitadores que siguen operando, porque aquí seguimos encontrando a sus víctimas. Remigio Monserrate
Llegó a las calles Brasil entre Chile y Chimborazo, donde funcionan las oficinas de la CTE, en busca de un sujeto que le ofreció renovar su licencia de conducir a cambio de dinero. Pero ando buscando a ese señor que le di $120. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Y qué le ofreció él? Sácame la licencia y por aquí me voy largo y si lo veo. La presencia de nuestro equipo alerta a personas sospechosas que en complicidad de funcionarios de la CTE cobrarían entre $80 y $150 por el trámite. Eliminar la corrupción es una erogación de gastos. A nivel de software, precisamente porque los softwares son vulnerables, los sistemas ya tienen una versión anterior. Eso ocurre pese a que en el 2019 la policía y fiscalía allanaron las instalaciones de la institución y capturaron a 3 personas, entre ellas un funcionario de la Comisión de Tránsito del Ecuador, implicado en la emisión irregular de licencias de conducir. Y hablando de las licencias de conducir, más de 300.000 nuevas especies recibirá la Agencia de Tránsito como parte de un convenio con el Instituto Geográfico Militar. La medida se suma a la prórroga de validez de los documentos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. María Mercedes Granda nos cuenta sobre estas alternativas que le permitirán a la entidad atender la alta demanda por la licencia. Actualmente la demanda para el trámite de renovación de licencias es alta. Los usuarios denuncian que deben esperar hasta meses para conseguir un turno. Mi licencia caducó en el mes de abril, saqué el turno en el mes de marzo para hoy, 24 de junio. La verdad se demoraron un montón. Algunos necesitamos la licencia más pronto porque tenemos trabajos y nos piden. Como solución, la Agencia Nacional de Tránsito informó que los usuarios con licencias que hayan caducado desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021 podrán circular con normalidad. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, informa que la prórroga busca evitar aglomeraciones en las instalaciones de la entidad que podrían derivar en posibles contagios. Teniendo en consideración que deben acompañar siempre en su vehículo el turno que pueden obtener en la página web de la agencia, así como el pago, el comprobante de pago del trámite respectivo. Cuando se ha extraviado la licencia, se puede utilizar una denuncia en la Fiscalía o la página web de la Función Judicial existe el apartado de documentos extraviados que también puede servir para el tema de circulación libre en el país. En caso de que un usuario circule sin estos documentos, se enfrentaría a una multa del 50% del salario básico unificado, es decir, $200, y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. Mientras que para quienes busquen tramitar el documento por primera vez, se analizará cada caso individualmente. Por ejemplo, en caso de que una persona esté viajando, no es lo mismo una persona que necesita una licencia para viajar el fin de semana o la semana siguiente que una persona que tenga un turno y pueda tranquilamente circular hasta el mes de diciembre sin ningún problema. Además, la ANT prevé una nueva dotación de especies de licencias que permitirán una atención mucho más fluida a los usuarios. La gestión se realizará en convenio con el Instituto Geográfico Militar e incluirá más de 300.000 documentos. El gobierno cumplió sus primeros 30 días de gestión y busca acelerar el plan de vacunación para cumplir con la meta de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días. Para ello debe inmunizar a más de 7 millones de personas en el tiempo que le falta. Francisco Garcés revisó las cifras y nos explica. Según las cifras oficiales, desde que empezó la vacunación en enero durante el gobierno pasado, hasta la fecha se han aplicado 3,7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y ya son 1,2 millones las personas que han recibido las 2 dosis. Del total de dosis aplicadas, 1,6 millones corresponden a los últimos 30 días, es decir, el tiempo que lleva en funciones el gobierno de Guillermo Lasso. El ritmo de vacunación parecería entonces muy inferior al que se requiere para cumplir con el objetivo de vacunar a 9 millones de personas durante los primeros 100 días de gestión. Meta que al ritmo actual tomaría 246 días. Es en base a aplicación, la velocidad actual, y en base a aplicación de vacunas de 2 dosis. Estamos viendo 80.000 dosis diarias, aplicación de 80.000 dosis diarias. Pero el analista es optimista porque la meta se podría alcanzar si llegan al país las 3 millones de vacunas de la China CanSino, que es de una sola dosis, lo que reduciría a la mitad del tiempo necesario de inmunización. Si fuera con vacunas de 2 dosis, pues ya está muy complicado, estamos muy atrás.
pero con las vacunas de CanSino comienza a ser una realidad, ¿no? Una posibilidad muy real. Pero el gran objetivo de la vacunación es inmunizar al menos el 70% de la población, lo que también es difícil de cumplir. Es que el Ecuador tiene una población joven y en vista de la imposibilidad de vacunar a menores de 12 años, se debe aplicar la vacuna a una mayor cantidad de adultos, lo que se hace complicado debido al ausentismo. Tendremos que vacunar al 100% de las personas que tengan 16 años para arriba, ¿no? Esto comienza a ser un poco ya imposible, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que en mayores de 65 años solo se ha logrado una cobertura del 50% en Guayas. Pese a los problemas, las metas del gobierno podrían alcanzarse si en los próximos meses llegan las vacunas comprometidas y aumenta el ritmo de aplicación de las mismas, lo que el gobierno plantea hacer desde el próximo mes cuando inicia la fase masiva de vacunación. Pese a la ocupación hospitalaria que ha bajado ligeramente en Guayaquil, los médicos de las casas de salud piden a la ciudadanía y a las autoridades que no bajen la guardia debido a la posible llegada de nuevas variantes al país. Por eso los operativos para evitar aglomeraciones y reuniones donde hay riesgo de contagio se intensificarán en los siguientes días. José Carlos Alvarado nos trae un reporte. Es el Hospital IES de Ceibos, uno de los centros que más pacientes de COVID-19 atiende en el país. Parte del personal médico ha tenido un respiro en la última semana. En el área de emergencia, de las 54 camas disponibles para enfermos por coronavirus, hay 2 camas ocupadas. Aún así, los doctores no se confían y piden a la ciudadanía en general que no baje la guardia para evitar un nuevo repunte como en meses anteriores, como explica el médico John Cargo. Recordemos que bajamos la guardia en enero, en diciembre del año pasado y lo sufrimos. Tuvimos pacientes críticos, llegamos a un pico muy fuerte en el mes de marzo, en el mes de abril, con tasas de mortalidad muy altas. Pese al bajo número de pacientes aquí en el área de emergencia del Hospital IES de Ceibos, el personal médico sostiene que hay planes de contingencia para traer pacientes desde el área de cuidados intensivos hasta acá, debido a que esa zona se mantiene con una alta ocupación. En general, así están las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil. Los hospitales del IES reportan una ocupación del 88%. Los centros del Ministerio de Salud están al 75%. La red privada tiene un porcentaje del 45% de ocupación y el Hospital Luis Bernaza está al 93%. En total hay una alta tasa del 75,3% de camas ocupadas en cuidados intensivos. Carlos Farjat, epidemiólogo del municipio de Guayaquil, describe que sería letal bajar la guardia debido a la amenaza de nuevas variantes que puedan llegar al país. La posibilidad de que una de estas variantes ingrese a nuestro territorio significa que tenemos que cuidarnos con más fuerza, con mucha más fuerza, seguir utilizando la mascarilla aun cuando ya estemos inmunizados. Javier Narváez, director de Justicia y Vigilancia Municipal, sostiene que pese a la flexibilización de medidas, los operativos para evitar aglomeraciones y reuniones continuarán. Precisamente es cuando más hay que mantener los operativos, es cuando más hay que estar intenso, estar vigilando que no haya estas aglomeraciones, estas concentraciones masivas. Los médicos también solicitan a la ciudadanía que acudan a los puntos de vacunación y así reducir el riesgo de agravarse por COVID para evitar la saturación del sistema sanitario. Seguimos informando, 2 personas resultaron heridas en medio de una balacera en el sur de Guayaquil. Los disparos también afectaron viviendas y 5 vehículos que permanecían aparcados en la zona. Este es uno de los 5 vehículos que resultó afectado tras una balacera registrada anoche en el sur de Guayaquil. Su propietario estaba descansando cuando escuchó los disparos. Dicen que en una camioneta pasaron y comenzaron a disparar. Yo estaba acostado ya durmiendo cuando pasó todo esto. Una ráfaga se escuchó, sí, ¿para qué? Pero no sabría cómo decirle porque estaba acostado. Según los vecinos, la balacera estaba dirigida hacia un grupo de personas que permanecía en una esquina de las calles 29 y Medardo Ángel Silva. Como consecuencia, 2 de ellos quedaron heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales. Hay uno que dice, no es del sector, el otro es que decide cuidar carros aquí, cuidar los vehículos. Agentes de la policía llegaron al sitio para recoger versiones de habitantes y testigos, quienes señalaron que los disparos también impactaron paredes y puertas de 2 viviendas del sector.
Sí, es peligroso que pasen estas situaciones aquí en un barrio, que hay bastante niños, bastante personas que trabajan, que se dedican a su hogar, a su familia. Entonces, sí, creo que debería haber más vigilancia. Por ello, los moradores piden más seguridad en la zona, ya que dicen se ha vuelto muy peligrosa. Más que sea un UPC grande ahí para que ya se termine todo esto, porque ya es demasiada. Para mí, me imagino, yo tengo mis 3 hijos. Y a veces mis hijos, mis sobrinos, mis primos saben estar aquí afuera jugando. Imagínense si hubieran estado todos los niños aquí afuera. Alguna autoridad que por favor aquí en A29 y Menos del Silva pongan cámara. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas darán más detalles de esta balacera. Sujetos armados a bordo de una camioneta asesinaron a un joven en el Cantón Durán. La víctima recibió varios disparos en su cabeza tras negarse a subir al vehículo donde se movilizaban los criminales. La policía informó que el fallecido no tenía antecedentes penales. Era el llanto desconsolado de los familiares de Jair Bello García, quien fue asesinado en el Cantón Durán. Testigos relataron que varios sujetos pasaron en una camioneta e intentaron subirlo al vehículo para llevárselo del sitio. Lo quisieron subir a la fuerza y el chico no quiso, pero al momento que los estaban agarrando, como no podían treparlo a la camioneta, sacaron el arma y le dieron los 8 o 9 balazos. El joven de 23 años se movilizaba en una bicicleta. Su cuerpo quedó frente a la iglesia Luz de Cristo en la ciudadela Abel Gilbert 3. Al momento que le dan los balazos, la bicicleta queda en el piso y a lo que arrancan, la bicicleta se mete debajo de la camioneta y se llevan con todo y bicicleta. Los policías acordonaron el sitio. La víctima no tenía antecedentes penales y según los agentes, los disparos en su mayoría impactaron en su cabeza. Quien presenta a simple vista varios impactos de proyectil a la altura de su cabeza, ocasionándole la muerte. De igual manera, alrededor se puede constatar la presencia de varios indicios balísticos, aproximadamente en un número de 12. Unidades especializadas de criminalística y de la DINASET iniciaron los trabajos de investigación para dar con el paradero de los autores de esta muerte violenta. Esta semana se inauguró en Guayaquil la Bienal Nómades G42 grados, que se expone en 3 museos. Esta es una propuesta que recoge las obras de 17 artistas de diferentes países como Brasil, España, Polonia y Ecuador. Bessie Granja nos cuenta más. Es un proyecto itinerante que viaja por el mundo y esta vez Guayaquil es su escenario. La Bienal Nómades G42 grados fue inaugurada esta semana en 3 museos del puerto principal. Artistas de 17 países exponen más de 100 obras y en ellas expresan lo que representa habitar en esta ciudad. Es lo que intenta resaltar la obra de Olmedo Alvarado. Él explica que las prendas de ropa simbolizan a cada habitante que emigró a esta tierra para escribir su propia historia. Bueno, ¿qué tiene que ver una ropa? Y en este sentido, o sea, es de que puedan reflexionar de dónde es cada uno de ellos los que vengan aquí. No es suficiente tener una cédula de identidad, es sentirse guayaquileño y eso es un poco lo que nosotros intentamos en el proyecto. La artista Sara Reutemann confeccionó con fragmentos de espejo su obra titulada El río Guayas. Así simuló este cuerpo de agua que bordea la ciudad. Quiere llamar a la reflexión sobre la importancia de ejecutar acciones para su cuidado. A mí me interesó mucho ver a lo largo de los años cómo esa sociedad, la ciudadanía prácticamente no incorpora en su vida cotidiana el río, ¿no? Le da la espalda al río, no lo navega, no lo usa para transporte, no lo han dragado 50 años. Así las múltiples visiones creativas de estos artistas intentan despertar en los visitantes un diálogo sobre lo cotidiano. Y para eso están 3 museos tomando parte, tanto el Naín Isaías como el Presley Norton y el MAC, que es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo que cobija a todos estos museos. Es un gran proyecto que va a presentar artistas internacionales y nacionales. La Bienal estará abierta al público hasta el 15 de septiembre. Ahora una noticia lamentable. El creador de uno de los juguetes tradicionales de Quito falleció. El rey del trompo, Jorge Rivadeneira,
murió en una casa de salud, dejando viva una tradición capitalina llena de historia. Carlos Luis Carrillo nos recuerda quién era este talentoso artesano. ¿Quién desde pequeño no ha jugado con un trompo? Ese juguete de madera que trajo alegría a tantos niños capitalinos por generaciones. Buenas, ¿qué hizo Jorge? ¿Cómo está? Pues qué hermosa vida. Y es que hacer bailar un trompo nos recuerda a aquel que con su alegría y simpatía mantuvo esta tradición viva. Hablamos de don Jorge Rivadeneira, más conocido como el Rey del Trompo. Él, en su humilde taller ubicado en el sector de San Roque, elaboraba miles y miles de estos juguetes artesanales. Esto sirve para material didáctico, para estudiar la gravedad. Su deceso ocurrió tras haber estado hospitalizado por algún tiempo debido a complicaciones pulmonares. Pero cuando empezaba a tener una mejoría, su corazón ya no soportó. Ahí se apagó su vida. Sus vecinos de barrio y aquellos que vivieron décadas pasadas de la capital recuerdan con mucho cariño al rey, como un hábil artesano que elaboró trompos para grandes y chicos. Todo el barrio hemos sido clientes por los guaguas, así, en hacer los trompitos. Pero su agilidad no solo la aplicaba en su trabajo, también se lucía al hacer bailar este juguete de 43 maneras distintas. En el esfero, en columpio, en la cuchara, en la terraza y hasta en el sombrero. Estas modalidades lo hizo triunfador del Campeonato Mundial del Trompo en 1995. Una historia y una cultura popular que seguirá perenne en todo aquel que gusta ver la magia de los trompos. Gracias y hasta siempre a don Jorge Rivadeneira, Rey del Trompo. Gaby. Así estamos despidiendo, Tania. Amigos, que todos tengan una buena tarde.